¿Cómo están? Un gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Cobertura desde Bolivia. Les saluda Judith Prada. Los últimos años 2019, 20 y 21, la dinámica de la política en Bolivia cambió a un ritmo vertiginoso. 3 presidentes estuvieron al mando del país. ¿Qué sucedió con los presidentes? Luis Arce es quien gobierna. Evo Morales retornó al país y cada día denuncia que un golpe de Estado lo alejó del poder, mientras la expresidenta Yanine Áñez pasa sus días en prisión con un deterioro en su salud en medio de la política de descalificación permanente de sus adversarios, como denuncian sus familiares. En Cobertura tenemos este informe. Renunciar a mi cargo de presidencia. Evo Morales no solo renunció, sino se fue del país. Luego retornó y camina en todos los escenarios, denunciando que un golpe de Estado lo alejó del poder. El Comité Cívico de Santa Cruz tiene receta para tumbar a un dictador. Su sucesora, Yanine Áñez, asegura gobernó por mandato constitucional. Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado. Ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional. Y el tercero, Luis Arce, gobierna con resultados en las urnas que le dieron la victoria en primera vuelta con más del 55%. Afirmé que el gobierno de facto había provocado una crisis de varias dimensiones que azotaba duramente a nuestro país. Asumí la presidencia con un solo propósito: pacificar el país. Pero desde hace 5 meses y 2 semanas, la exmandataria Yanine Áñez está privada de su libertad. La acusación de las autoridades que administran la justicia en Bolivia señala que Áñez forma parte del golpe de Estado, teoría que es respaldada con todos los calificativos por el exministro Juan Ramón Quintana. Están pidiendo la libertad de una dictadora y una criminal que nos acribilló a balazos. Para algunos ciudadanos en Bolivia, hablar de golpe de Estado es una acción políticamente conveniente y discursiva que busca una hegemonía de poder. Expresaron al manifestar que el 2019 lo que hubo en Bolivia fue un fraude, con fallidas elecciones donde Evo Morales pretendía perpetuarse en el poder. En el caso del 2019 hubo renuncia del presidente. El presidente constitucional se dirigió al país. No puede haber golpe de Estado cuando uno renuncia. Si le hubiesen puesto un revólver en la nuca y lo hacían renunciar, entonces era nula esa renuncia y quedó el mismo gobierno. El error de Evo político es que renunció. No hay golpe de Estado cuando hay renuncia. En Bolivia no hubo golpe, hubo fraude electoral, y eso está comprobado. Que el único golpe que recibió Evo Morales fue de una silla. Los líderes políticos de la oposición boliviana piden que la expresidenta Áñez se defienda en un proceso judicial, no político, y exhortaron a la administración Arce a promover la reconciliación porque está fragmentando aún más el tejido social. Esos daños irreparables. Para Carlos Mesa hay una tendencia totalitaria desde el gobierno. El delito no existe. No existe el golpe de Estado, mucho menos terrorismo, conspiración y sedición. Mientras la clase política de oposición y oficialismo se enfrenta en un debate de acusaciones, en la cárcel de Miraflores de La Paz, la expresidenta ve debilitada su salud, estuvo incomunicada y finalmente intentó quitarse la vida. Lo que quieren es matarla. Esa es la desesperación que yo tengo como hija. Los prisioneros de las cárceles de San Pedro y Miraflores denunciaron supuestos privilegios del que gozaría la exmandataria y circularon fotografías desde la intimidad en sus días de prisión.
En otro escenario, los obispos de Bolivia aseveraron su inquietud porque la justicia sea independiente y no se someta al interés político. Solo hay democracia si se respeta la justicia independiente y no se la somete al interés político del gobierno de turno. Representantes de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea se han pronunciado rechazando categóricamente las acusaciones sobre intereses colaterales. Su participación simplemente contribuyó, dijeron, a la mediación para evitar más enfrentamientos. Para el gobierno de turno en Bolivia hubo un golpe de Estado. En supuesta complicidad e injerencia del secretario general Luis Almagro a través de un informe sobre la auditoría de las elecciones del 2019. Así denunciaron los ministros de Justicia Iván Lima y el canciller Rogelio Maita ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos. Estamos conectados. La Secretaría General publicó un informe preliminar, político, absolutamente tendencioso y sin prueba alguna. Esta acción no nos extraña en absoluto viniendo del señor Almagro, que de manera sistemática se conduce como un actor de la política interna de Bolivia. Expresa mensajes de odio, racismo y descalificación. Definitivamente no se puede acusar a la Secretaría General, que no participó ni formó parte de ningún carácter de misión de expertos internacionales. Definitivamente estamos dispuestos a dar la mayor certeza jurídica en este tema. Y definitivamente decimos no a la impunidad. Sin puntos de coincidencia, en Bolivia ha cambiado todo el escenario político. Entre denuncias de fraude y golpe de Estado, 37 personas perdieron la vida. Una expresidenta prisionera en una cárcel, al igual que varios de sus exministros, mientras que sus principales dos ex colaboradores, Arturo Murillo y Fernando López, huyeron del país. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos GIEI contiene 470 páginas para ser analizados. Los comisionados que realizaron un trabajo técnico defienden la fiabilidad de su trabajo de investigación y rechazan cualquier intención de descalificación. Y el mejor antídoto para ese intento de desprestigio, dicen, es su propio trabajo. En el informe señalan que en los gobiernos de Evo Morales y Yanine Áñez se cometieron violaciones a los derechos humanos en Bolivia. Sería oportuno que en todos los sectores de la sociedad tengan acceso a este informe y lean con detenimiento. Hacemos una pausa en cobertura y continuamos con este tema. Las niñas queremos decirte que tenemos muchos sueños por cumplir y merecemos vivir en un mundo más justo. Queremos recibir educación, estar protegidas y sanas. Merecemos un futuro mejor. Creemos que los gobiernos, comunidades y familias deben poner un fin a la violencia. Estamos aquí para defender nuestros derechos, porque debemos ser libres para decidir un futuro mejor para cada una de nosotras. Lograr que nuestras voces suenen cada vez más fuerte y que todas podamos llegar tan lejos como queremos. Juntas y juntos podemos transformar el mundo y crear una nueva realidad. Porque creemos en ellas. En Plan Internacional creemos en las niñas. ¿Te unes? Gracias por continuar con cobertura. En la ciudad de La Paz nos acompaña el periodista, docente y abogado Andrés Gómez Vela, a quien le damos la bienvenida. ¿Hay algo que ocurre en este país? Los bolivianos continúan enfrentados. Políticamente, ¿será conveniente? ¿A quién le beneficia este escenario? Bienvenido. Muchas gracias, Judith, por la invitación. Mira, cuando hay una polarización hay que tomar en cuenta justamente lo que estás preguntando, ¿a quién favorece? Las polarizaciones suelen favorecer
a los grupos que ostentan y tienen el poder, ¿no? ¿Por qué? Porque además de poder político, ¿no?, la polarización aglutina su base electoral, consolida su base electoral. Ese grupo, digamos, el voto duro, no se divide fácilmente porque la polarización muestra al otro polo como un peligro para poder dejar, digamos, sin poder, si vale la redundancia, justamente a este grupo que ostenta el poder. Entonces, para que no se peleen entre ellos, suelen decir, allí está el verdadero enemigo. Si nos dividimos, el verdadero enemigo nos acaba. Entonces, cohesiona ese grupo. Segundo, suele ser electoralmente beneficioso en un primer momento, ¿no? También suele mantener a los gobiernos, ¿no?, que se alimentan, Judith, de la energía de la muchedumbre. Me explico mejor, ¿no? Los gobiernos suelen tranquilizar a sus sociedades, ¿ya?, pacificar a sus sociedades, pero hay algunos gobiernos o regímenes que generalmente avivan a las fuerzas de la sociedad, alientan a las fuerzas de la sociedad a estar en permanente movilización. ¿Por qué? Porque esa movilización es una energía que alimenta, ¿no?, justamente a este tipo de regímenes, ¿no? Y para eso, obviamente, no apelan a la racionalidad, sino que hurgan las emociones, ¿ya?, de las personas, los sentimientos de las personas, aquellos recuerdos que ha ido guardando la persona. Entonces, esa fórmula les favorece. ¿Por qué? Porque genera movilización y esa movilización genera energía. Por eso es que hay algunos regímenes que polarizan. Protestas espontáneas en las puertas de 2 penales, en la cárcel de San Pedro, en la cárcel de Miraflores. Hablar también de reconciliación, ¿bajo qué base, bajo qué parámetro, tomando en cuenta que las autoridades y exautoridades de este gobierno manifiestan de que hubo un golpe de Estado? Luego hoy las autoridades hacen una interpelación a Luis Almagro, se ratifica un informe. Es un escenario que cada vez se va construyendo y deja a una sociedad ¿en qué circunstancia? Judith, las movilizaciones no suelen ser espontáneas, ¿no? Son planificadas. Justamente para ello se crean pseudoeventos. Esos pseudoeventos fabricados que apuntan a la emoción, ¿no? Hasta incluso pueden producir, ¿no?, con ese propósito. Me explico mejor. Por ejemplo, pueden construir un hecho falso para sensibilizar a la gente, ¿no? Y lo que hurgan a la gente en sus sentimientos pueden ser, por ejemplo, racismo, ¿no?, discriminación, ese tipo de discursos que si son acompañados con pseudoeventos, con hechos fabricados, producidos, obviamente generan la adhesión de un grupo de personas en ese tipo de movilizaciones. Y por supuesto que aprovechan muy bien cuando en el otro frente, Judith, hay algo también en el extremo opuesto, en el sentido de que alimenta ese grupo, por ejemplo, discursos de racismo, discriminación, acciones que demuestran que son grupos que no respetan los derechos humanos del otro frente. Ahora, específicamente lo que está sucediendo en nuestro país, por supuesto que, como tú decías, estamos en una sociedad polarizada, ¿no? Y esa sociedad polarizada, pues hasta ahora está favoreciendo justamente a estos extremos, porque los extremos se alimentan de esa polarización en vista de que cuando hay alguien que está al medio, intenta ser racional, ¿no?, suele llegar a ataques de este lado y de este lado. Entonces dicen, eres un tibio, tú estás del lado opuesto, y de este lado dirán, no, tú estás al frente, cuando en realidad lo que está queriendo hacer esa persona es encontrar una racionalidad a todo para poder encontrar una salida. Entonces se cansa de estar al medio, lo cansan de estar al medio, lo acosan a tal extremo que se tiene que jugar por uno de los extremos. Esos efectos suele pasar también, Judith, ¿no? Y ahora
Bueno, en nuestro país estamos yendo en esa tendencia. Sin embargo, yo considero que hay un gran porcentaje de la población que de verdad se está cansando de estos extremos, ¿no? De la extrema izquierda y la extrema derecha que están polarizando. Y hay un centro muy interesante, muy racional, que más bien está proponiendo salidas y soluciones al presente, a la situación actual. Muchos juristas en el país manifiestan independientes y hacen una interpretación jurídica de la situación de la expresidenta Áñez, que ella tendría que ser juzgada a través de un juicio de responsabilidades y no necesariamente la figura por la cual ella en este momento está privada de su libertad por más de 5 meses. La forma igual como fue detenida, luego fue incomunicada, ahora se deteriora su salud, pero también recordamos muchos periodistas que estamos haciendo este seguimiento de lo que ocurre en el país. Hacíamos una comparación, por ejemplo, con el ex dictador Luis García Meza. Cuando él convocaba conferencias de prensa, todos acudíamos al Hospital Cosmil en la ciudad de La Paz y nos habilitaban salas para que él pueda brindar la conferencia de prensa, y luego, si los periodistas buscábamos también tener mayor datos, con él conversamos, lo entrevistamos por separado, había todo el tiempo. Judith, el informe del grupo de expertos, del grupo interdisciplinario de expertos independientes, ha señalado que hay una justicia que no es dependiente, sino más bien hay un ministerio público y unos jueces que están al servicio, ¿no?, del gobierno de turno. Esa es la explicación, la dependencia extrema de la justicia, del ministerio público respecto al gobierno de turno. Porque el artículo 184, numeral 4, de la ley 044, que es justamente la ley de juicio de responsabilidades, señala claramente que la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, debe ser juzgado, obviamente, en juicio de responsabilidades por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. Y los tipos penales que han señalado, ¿no?, o que está en la imputación luego contra la expresidenta, se los ha cometido, según el gobierno, ¿no?, en el marco del ejercicio de sus atribuciones como presidente. Es decir, el Ministerio Público acusó por delitos que la expresidenta hubiese cometido o habría cometido en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, merece un juicio de responsabilidades. Eso, digamos, estrictamente en el marco de lo jurídico, y también en este marco, pero desde la perspectiva fáctica, para encarcelarla arbitrariamente, ¿no?, se la ha acusado de delitos, por ejemplo, ambiguos, como la sedición, ¿ya?, terrorismo, conspiración, y justamente estos tipos penales han sido observados, Judith, por este grupo de expertos que han dicho son muy ambiguos porque fácilmente utilizan esos tipos penales para acusar a cualquier persona, ¿no?, de hechos que luego ni siquiera pueden demostrar. ¿Ya? La situación de la expresidenta responde a esta situación, ¿ya?, que lamentablemente la justicia está bajo el sometimiento del gobierno de turno. Segundo, que esa justicia sometida, el Ministerio Público sometido, utiliza tipos penales ambiguos para encarcelar a cualquier persona, y también está probando lo que el grupo de expertos ha dicho, que la detención preventiva es para los enemigos, que es utilizado arbitrariamente o utilizada arbitrariamente, y también está probando que el Ministerio Público y los tribunales realmente, como ha dicho el grupo de expertos, no es un instrumento de persecución política. ¿Será que los bolivianos tendrán que esperar mucho tiempo para que exista una verdadera reconfiguración, una verdadera estructura y hacer un manejo prácticamente nuevo, transparente para la justicia? ¿O esta situación va a continuar
en algún momento, cuando existan elecciones, pueda venir otro grupo que pueda gobernar en el país y vamos a vivir todo el tiempo entre revanchas de uno y del otro. Entre tanto, la ciudadanía... Judith, hay que considerar que nosotros, cuando vamos a elecciones, elegimos a unos representantes, ¿no? Y se supone que esos representantes, que son diputados y senadores, tienen que sintonizar con nuestros sentimientos y con lo que estamos pensando. Si es que no hay esa conexión, ese vínculo, obviamente la sociedad civil tendrá que cuestionar a esos representantes. Y una democracia se siente o respira cuando hay una sociedad civil independiente. Si no lo van a hacer los representantes, entonces nosotros desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales independientes, por ejemplo, ayer hubo una convocatoria muy interesante de 48 organizaciones sociales independientes que están señalando el camino de la reconciliación. Si no lo hacen los representantes, tenemos que hacerlo desde la sociedad civil. ¿Y cómo lo hace uno? Dirá eso, ¿no? Obviamente las instancias de decisión, para que haya leyes, tenemos que acudir al legislativo, pero cuando hay una sociedad civil activa, cuando hay una sociedad civil independiente, puede presionar para que esas instancias de decisión asuman decisiones en función de los intereses de la gente. Por ejemplo, en este momento hay una corriente que está exigiendo la renuncia del fiscal general. Ya se manifestó Eduardo Rodríguez Pelcé, el expresidente. Es muy probable que se manifiesten otras figuras políticas también, y también es posible que haya manifiestos desde la sociedad civil. Entonces, esa presión hacia las instancias de decisión a veces es muy difícil de eludir. Es por eso que tiene que haber una sociedad civil activa, ¿no?, conectada con los intereses de la mayoría de la gente. Esa es la salida. ¿Prosperará esto tomando en cuenta que algunos piensan que el gobierno trata de llevar a una hegemonía, a un pensamiento único de toda la convivencia en Bolivia? Prospera cuando los propios medios, por ejemplo, contribuyen a buscar a los nuevos actores que están en la sociedad civil, esas voces que tienen que escucharse. En cambio, no prospera cuando circulan los mismos, ¿no? Me refiero, digamos, solo senadores, diputados, ministros o políticos de la oposición ya muy conocidos, que generalmente suelen tener estos choques excluyentes, ¿no? Entonces hay que buscar nuevas voces independientes, frescas, nuevas, con nuevas proposiciones, con ideas, para que esas propuestas se conviertan en una energía social, y a tal punto que puedan lograr que estos representantes puedan tomar en cuenta esas voces, puedan sintonizar y realmente, si no quieren, al menos se vean obligadas a escuchar. Aunque el gobierno insistentemente ha manifestado que esto no ocurre, que no existe diferencias, son simplemente grupos minoritarios, como permanentemente viene insistiendo. Tus palabras finales, Andrés. Bueno, Judith, las instancias de poder o las personas que ostentan el poder pueden decir muchas cosas, pero pienso que la materialización de estos grupos en manifiestos reales, en propuestas reales, circula en el teatro mediático, y para eso los medios de comunicación son fundamentales, ¿no? Encontrar voces, por ejemplo, que carguen propuestas, ideas, en lugar de aquellas voces que buscan la confrontación, la exclusión. Dicho de otro modo, hay que bajar el tono, o hay que bajar las voces que buscan la confrontación, la exclusión, los enemigos, aquellas palabras que se convierten en disparos, y elevar un poco el tono y ampliar el tono de aquellas voces que proponen, que lanzan ideas, que les interesa el bien común, que trabajan en función del bienestar de la comunidad y respetan las reglas democráticas. Entonces, cuando hay esa responsabilidad en los medios de comunicación, en los otros actores de la sociedad civil, por supuesto que suele crecer y entonces suelen venir los cambios.
Muy bien, muchas gracias Andrés por estos valiosos aportes y por supuesto esperamos que la asfixia también que genera en torno a la publicidad oficial no sea un parámetro para que en los medios no se diga la verdad, no sea una información lo más cercana a la honestidad, que es lo que necesita la población en momentos también donde se construyen posverdades y cuánto daño hace a un país que quiere vivir y construir democracia. Hacemos una pausa. Muchas gracias, Judith. Un abrazo. Cultivar y preservar los valores democráticos que fortalezcan el cimiento de una nación debería ser el soporte y garantía principal que otorguen las autoridades a la sociedad en general. Sin embargo, en Bolivia, desde los años 2019, 20 y 21, las estructuras que edifican la democracia están languideciendo en medio de pugnas ideológicas radicales de derecha e izquierda que caminan por senderos divergentes sin posibilidad de reconciliación, salvo reconciliación condicionada. Para dar el primer paso, el expresidente Evo Morales expresó que se debe admitir que hubo un golpe de Estado en Bolivia, mientras que la exmandataria Yanine Áñez, privada de su libertad desde hace más de 5 meses y con la salud deteriorada, sostiene que en este país hubo un fraude electoral en las elecciones del 2019, lo que derivó en una rebelión popular con un motín de la fuerza pública y días después con resultados trágicos. 37 personas perdieron la vida entre civiles y uniformados. Mientras los familiares de las víctimas exigen se haga justicia por un lado, por el otro la expresidenta transitoria está en puertas de enfrentar un juicio de responsabilidades. Pero en la otra vereda, el gobierno de turno niega que se vulneren los derechos de la exmandataria en relación a su detención y a la negativa para que asuma su defensa en libertad y tenga una adecuada atención de salud. Según el gobierno, se trata de justicia y no de venganza. Pero esa postura gubernamental no convincente para el ciudadano ha polarizado mucho más el ambiente en las calles de Bolivia, donde bolivianos se enfrentan entre bolivianos, se tensiona el escenario, se acaba la tolerancia y ni los músicos se salvan. El caso de Bonnie Lobby fue sindicado de ser un artista golpista por haber acudido a Palacio de Gobierno para una actividad social sobre la pandemia, mientras Áñez era presidenta transitoria. En este episodio se resume el alto grado de posiciones polarizantes que alientan brechas marcadas en nuestro país. Hacemos votos porque en Bolivia impere la serenidad, la sensatez, que aliente a una sana convivencia con voces y miradas siempre plurales, que sean la fortaleza de la democracia real y no aporten a la engañosa construcción de posverdades.
y los periodistas contribuyamos con serenas autocríticas, como diría el gran maestro Kapuczynski. Que la noticia sea para aumentar el conocimiento del otro, el respeto del otro, informando de manera que ayude a la humanidad. Las niñas queremos decirte que tenemos muchos sueños por cumplir y merecemos vivir en un mundo más justo. Queremos recibir educación, estar protegidas y sanas. Merecemos un futuro mejor. Creemos que los gobiernos, comunidades y familias deben poner un fin a la violencia. Estamos aquí para defender nuestros derechos, porque debemos ser libres para decidir un futuro mejor para cada una de nosotras. Lograr que nuestras voces suenen cada vez más fuerte y que todas podamos llegar tan lejos como queremos. Juntas y juntos podemos transformar el mundo y crear una nueva realidad. Porque creemos en ellas. En Plan Internacional, creemos en las niñas. ¿Te unes? Y cambiando de tema, les contamos que concluyó la campaña Compra un libro, dona un sueño, actividad realizada por el Grupo Editorial La Hoguera en Santa Cruz, quienes hicieron la entrega de una variedad de obras al personal de salud en el oncológico y en el hospital de niños. Las enfermeras no solo aplauden esta generosidad del Grupo Editorial La Hoguera, sino también leen las obras a los pequeños quienes están en un proceso de recuperación de su salud. A nombre del Grupo Editorial La Hoguera, queremos dar las gracias al Hospital Oncológico por recibirnos y a cada una de las personas que estuvieron en marco a la 22ª Feria Internacional del Libro. Hacemos la entrega oficial al Hospital Oncológico de este material. Es un gran, pero gran instrumento, como yo le llamo. Es el instrumento de la vida también. El instrumento que va a fortalecer, va a innovar, va a dar calor, va a dar amor a través de un libro. La vez que yo empecé fue a través de un cuento. Realmente fue algo mágico cuando les leí por primera vez a 10 niños en su camita y fueron levantándose a escuchar. Por eso es un gran valor que tiene este libro. Realmente fue la magia para que ellos puedan despertar y luchar contra su enfermedad que tienen. Muchas gracias. Y aquí hemos concluido esta edición de Cobertura, no sin antes recordarles nuestras direcciones si desean comunicarse con las áreas de producción de finanzas o redes sociales. Cobertura es un programa que aborda diferentes temáticas con un soporte para construir desde la comunicación. Las ediciones de Cobertura pueden ser vistas a cualquier hora del día, están en nuestra casa digital, nuestro portal. Ya estamos también elaborando nuestra próxima edición. Nos despedimos, cuídense mucho en estos tiempos de emergencia sanitaria y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.